Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros. Sea usted bienvenido. Gracias, muchas gracias a ti, muchas gracias al público que amablemente nos escucha. Pues hoy vamos a tratar un tema en verdad interesante, apasionante en muchos sentidos, pero también que pues, requiere de un trato urgente por parte de expertos para dar respuestas de parte de los gobiernos a la ciudadanía en torno a lo que es la seguridad pública, que en los últimos años pues es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestro país y una de las grandes preocupaciones de todos los mexicanos. En ese sentido, ¿cómo surge la iniciativa de crear un comité que se encargue de la seguridad pública? Gracias, pues qué oportunidad tan importante esta de poder explicar. Yo creo que uno de los aciertos que en los últimos meses la presidencia, la flamante presidencia encabezada por el maestro Efraín Rojas Dávila, ha tenido con acierto la decisión de echar mano de lo que la ley faculta al Instituto de Administración Pública, activando esta forma de trabajo de comités consultivos. Ha integrado el Instituto de Administración Pública ya una serie de comités que son un punto de confluencia, donde coincide la academia, los expertos, los servidores públicos en funciones, ex servidores públicos con experiencia en el tema y la sociedad misma para atender de manera multidisciplinaria y desde distintas perspectivas los diferentes asuntos de la vida pública. En el caso particular de la seguridad, me parece que es hoy por hoy el tema de temas. La razón de ser misma de la sociedad, la razón de ser de la civilización, es que los seres humanos vivimos, a diferencia de otros seres vivos, vivimos en grupos, vivimos en comunidad, entre otras cosas, para protegernos los unos a los otros y para protegernos los unos de los otros. Ese es el nacimiento, pues, de la seguridad, tiene que ver con la razón de ser de las sociedades humanas. Entonces, es un tema que tiene miles de años de vigencia, pero que hoy por hoy, de acuerdo con las encuestas, los indicadores, los medios de comunicación, se ha convertido en la principal preocupación de las personas, de los ciudadanos, y el Instituto de Administración Pública lo está haciendo una de sus principales ocupaciones. Es uno de los grandes flagelos que vive México. Sin lugar a dudas que, pues, cuando hablamos de convivencia, pues siempre sabemos que va a haber diferencias, que deben de ser controlables por parte de la propia sociedad a través de estos grupos multidisciplinarios, pero que en México desafortunadamente pues se han rebasado. Y en ese sentido, el objetivo de que se genere este comité con cada uno de estos representantes de los diferentes sectores de la sociedad es algo novedoso, porque uno se pregunta, bueno, a lo largo de varios años, hablamos de sexenios de gobierno, tanto federales, estatales como municipales, se nos ha prometido que se va a mejorar la seguridad a través de trabajos intensos, pero nos damos cuenta tristemente de que los resultados son muy magros o prácticamente nulos, ¿no?, en los tres órdenes, federal, estatal y municipal, ¿no? En ese sentido, ahora llama mucho la atención el que se integre a diferentes sectores de la sociedad, no solo productiva, incluso las amas de casa, cuando habla usted de la sociedad civil, ¿no? Es correcto, porque además es un tema que nos impacta a todos, y en todos nosotros está parte de la solución. Yo creo que ahí radica la importancia de la integración de este comité consultivo. Yo creo que la seguridad no solo no ha mejorado, sino lo que dicen los datos, y lo primero que hay que hacer es no negarlos para poderlos cambiar, para poder mejorar. El hecho real es que las cosas han empeorado durante los últimos años, y no solo han empeorado, sino en los últimos meses el proceso de deterioro se está acelerando. Así es que este es un llamado a la acción que estamos obligados a realizar, independientemente de la esfera en la que nos corresponda. Todas las personas que hoy amablemente nos escuchan, en sus oficinas, en sus domicilios, en sus autos, todos estamos llamados a poner un poco un granito de arena. Pero si bien es una responsabilidad compartida, sin duda, el responsable número uno es el gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Más les vale y más nos vale que tengamos la capacidad de hacer que se pongan de acuerdo para que se articulen y funcionen de una manera diferente, habida cuenta de que lo que se ha hecho en las últimas décadas a todas luces no ha funcionado. Es el momento de actuar diferente, y ese es uno de los retos que estamos asumiendo en este comité. Y se requiere de un análisis más profundo, de un análisis en el que pues se vaya
desde la problemática que viven las amas de casa, los estudiantes, los padres de familia, los empresarios, y cuáles son sus propuestas, ¿no? Para, pues a través de los diferentes sectores que participan, coordinarse, y el gobierno, que es, digamos, el eje rector en este sentido, pues tendrá que implementar estas pues estrategias. Y en ese sentido, ¿cuáles son las líneas de acción en las que pues se encamina este comité? Excelente pregunta, porque ciertamente hoy también es cierto que las ciencias, en nuestro caso, la ciencia del derecho, las ciencias sociales, la ciencia política, hoy han desarrollado herramientas que vamos a utilizar para poder mejorar el asunto de la seguridad. Mencionabas con toda certeza, hay que entender qué está pasando en las dinámicas, al interior de las casas, en las comunidades, en las calles y en los pueblos. ¿Cómo hacer? ¿Cuáles son los elementos que la ciencia, la administración pública, por ejemplo, cuáles son las herramientas con las que cuenta para saber qué está ocurriendo al interior de los domicilios, qué está ocurriendo en las calles y colonias, qué está ocurriendo en la policía que no está funcionando, llámese federal, estatal o municipal? Y por supuesto que sí hay herramientas para eso. Y justamente lo que estamos tratando de hacer al interior del comité consultivo es hacer un planteamiento metodológico que nos permita contar con todas esas herramientas. Déjame ir, digamos, una por una de algunas de ellas. La primera herramienta que existe es algo que se llama una encuesta de victimización. Es decir, es un método de investigación social, científico, que nos permite conocer dónde están ocurriendo los delitos, quiénes son los delincuentes, quiénes son las víctimas y cómo están operando. Este es un documento y es un proceso de investigación muy importante porque complementa otra fuente de información muy tradicional en la que estoy seguro que las personas que nos escuchan ya han pensado. Cualquiera dirá, ¿qué necesidad de investigar si sería suficiente con conocer, de acuerdo con la autoridad, la policía, el Ministerio Público, cuáles son las denuncias de los delitos y las conductas antisociales que se reportan? Sí, esa es otra fuente de información, pero debemos estar conscientes de que el día de hoy, desafortunadamente por razones múltiples, cada vez más las personas cuando son o somos víctimas de un delito, cada vez menos, mejor dicho, cada día menos acudimos a denunciarlos, porque sabemos, en el fondo, que no vamos a obtener justicia. Y que a lo mejor nos metemos en un problema. Y que a lo mejor nos metemos en un problema peor, o que salimos inculpados, además de ahorrarse tiempo, dinero y esfuerzo. Muchas veces, o casi siempre, cuando alguien acude a denunciar un delito, nada más es por cumplir un trámite, por tener un requisito, porque la empresa aseguradora o la que provee el servicio de telefonía celular, donde compramos la computadora o donde aseguramos el auto, nos van a pedir el acta. Nada más por eso, ni remotamente estamos suponiendo que la justicia va a ejercer su tarea y van a encontrar al culpable y nos van a devolver nuestros bienes, por supuesto que no. Es de risa y sin embargo tendría que ser de total dramatismo porque la sociedad no tendría que funcionar de manera correcta. Entonces, bueno, el primer instrumento de investigación es eso que se llama una encuesta de victimización. Otro instrumento de investigación de similar naturaleza es otra encuesta que se hace solo en unidades económicas, se le llama en empresas, para conocer cuál es la dinámica del delito en relación con los negocios. Las personas que hoy nos escuchan, muchos de ellos han sido y están siendo víctimas de delitos y nadie se entera. Entonces, en este comité consultivo, digamos, estamos sugiriendo que porque al final nuestra labor es estrictamente de consulta, comité consultivo, es decir, nosotros somos una especie de instancia colegiada que sugiere líneas de acción, pero no podemos tomar en nuestras manos, no nos corresponde las acciones de gobierno estrictamente. Ni implementarlas. Ni ejecutarlas. Pero digamos que lo que estamos tratando es de sugerirle a quienes sí les corresponde aprovechar los métodos de investigación que sabemos que existen, que sabemos que no los están ocupando y que sabemos que los requieren, y lo más importante, que sabemos para qué sirven más adelante. Así igual existe un estudio que se lleva a cabo acerca de la dinámica de las relaciones al interior de los hogares. Y este es un estudio muy interesante y muy importante porque nos permite detectar las dinámicas de violencia doméstica antes de que éstas se vayan a convertir probablemente en un delito. Esto es muy importante tratándose del tema del feminicidio, por ejemplo.
o de la violencia contra las mujeres y las niñas, de las que desgraciadamente están siendo víctimas. Es muy importante que el gobierno, es una obligación jurídica, pero casi diría yo ahora, casi moral, que los gobiernos realicen este tipo de estudios para conocer cuál es la dinámica de la violencia que se está generando al interior de los hogares, para poder detenerla antes de que esa violencia escale a un delito. Porque hoy por hoy, lo que la autoridad hace es reaccionar cuando el delito ya ocurrió. Y eso, siendo bueno, es a todas luces insuficiente. Claro, esa pelea la vamos a perder siempre si no nos adelantamos. Así es. En ese sentido, maestro, mucho se habla de que México, la sociedad mexicana se ha convertido en una sociedad violenta, en una sociedad intolerante, en una sociedad elitista, prepotente, ¿no? Y lo vemos todos los días cuando salimos a las calles, donde vemos que pues si uno automovilísticamente comete un error, es víctima no solo de una llamada de atención por parte de mi conciudadano o la gente que está a mi lado, sino de una ofensa, una grosería. Hay quienes se bajan a golpearse, ¿no? Por un error automovilístico, uno que no tiene tolerancia hacia este error y agrede a la persona, el otro responde y así. Las mujeres que van, mujeres y hombres, no todos, ¿verdad?, pero que vamos en nuestros automóviles y sin importarnos, sin tener consideración de la sociedad, nos estacionamos en segunda y hasta tercera fila y nos enojamos si alguien nos llama la atención, ¿no? Y vemos que, decíamos antes, bueno, es que los ladrones lo hacen por necesidad, y ahora vemos a jóvenes de clase media, no solo media, clase alta, que son, por tener sus experiencias de adolescente, ladrones de centros comerciales, de lugares, y algunos hasta ya con lujo de violencia, llegando con motocicletas, como tienen esas posibilidades económicas. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en ese sentido? No solo es un problema de un sector, sino en el propio hogar. ¿Cuántas veces los padres golpean a los hijos, a la esposa, a la hija, y estos jóvenes pues se van a convertir en replicadores de esta conducta y empeorando a lo mejor, ¿no? Es incorrecto y eso está pasando. Yo diría, un poco para tener un cierto bálsamo, nosotros los mexicanos, hoy por hoy, en el mundo entero, vivir en sociedad es vivir en riesgo. Vivir en sociedad implica una serie de riesgos y de problemas. El asunto está que hay partes en el mundo, y pareciera que México es una de ellas, donde crece la impunidad, donde esas conductas a las que te refieres y otras se están multiplicando porque no tienen consecuencias. Porque si alguien hace algo, no va a pasar nada, no hay consecuencias, y eso es lo que engendra la impunidad. Entonces nos parece que lo que tenemos que hacer es, como ocurre en otras partes del mundo, recuperar la función central del gobierno, que el gobierno gobierne. Y eso significa que sea quien mande, quien respete y haga respetar la ley. Y esto que parece un ideal, pues, o que es un ideal, sin duda es una tarea en la que tenemos que abocarnos. En el comité consultivo, lo que estamos trabajando, este grupo multidisciplinario de personas que fuimos invitados a trabajar de la mano del instituto o articulados por el instituto, estamos haciendo un planteamiento integral que nos permita conocer y evaluar cuáles son las condiciones en las que actualmente trabajan las policías municipales en el Estado de México. Porque ese es el otro punto al que me permito orientar un poquito la charla. La seguridad en el país, por supuesto que todos la tenemos que recuperar, pero el instrumento fundamental para poder echar mano de ellos son las policías municipales. Esos cuerpos de seguridad de los que durante las últimas décadas hemos hablado tan mal, los hemos descuidado tanto, no tienen seguridad social, trabajan en horarios o están sometidos a horarios de trabajo francamente inhumanos, en condiciones deplorables. 9 de cada 10 de ellos tienen que pagar total o parcialmente sus instrumentos de trabajo, en algunos casos incluyendo el armamento. Entonces, en condiciones tan deplorables que tenemos a los policías municipales, con una imagen de su función social tan deteriorada, tan poco valorada, y los hemos llevado, y ellos han hecho su parte seguramente también, a un deterioro en la relación, de tal manera que
Hace muchísimos años, cuando yo era niño, mis papás me decían que si un día tenía un problema recurrir a la policía. Hoy dudo que un padre de familia le sugiere eso a sus hijos. Bueno, pues esa figura la tenemos que recuperar. Si queremos que los policías cuiden de nosotros, tenemos que cuidar de los policías. Entonces, en el Consejo Consultivo estamos realizando un método de trabajo para evaluar las condiciones actuales de las 125 policías municipales, de tal manera que eso nos permita conocer el estado actual de cosas y en un tiempo razonablemente corto, es decir, esto urge, pero requiere tiempo, en un tiempo razonablemente corto de unos meses, llevarlos a una situación mejor. Y esto debe tener consecuencias positivas en más de un sentido. Claro, porque como decía antes, ¿no? Pues ser policía era un orgullo y ahora es una vergüenza, ¿no? Para muchos así lo consideran. Y por eso también hay que ver la parte del policía, ¿no? O sea, vemos la parte de nosotros, pero no volteamos hacia allá y esto que usted dice es cierto, ¿no? Va mermando esa capacidad de honestidad, esa capacidad de reacción. Oye, pues no me voy a arriesgar mi vida por lo que me pagan, ¿no? Y ahí tenemos un montón de héroes sin capa. Hay un montón de héroes sin capa que no están reclamando reconocimiento alguno y sin embargo debemos dárselos. Y que lo han hecho, que han arriesgado su vida. Que lo hacen todos los días. Ciertamente, quienes nos escuchan, nosotros mismos quizá vienen a la mente casos y ejemplos de personas, de policías, que no cumplen con su deber, pero damos por hecho, nos olvidamos de todos aquellos que lo están haciendo, ahora mismo están cumpliendo con su deber, y eso tenemos que reconocerlo, tenemos que retribuirlo, tenemos que dignificarlo. De tal manera que tenemos que pasar de una espiral descendente a un círculo virtuoso donde podamos lograr que una dinámica positiva nos lleve a otra a efecto de restablecer la cultura de la legalidad, la armonía y la paz social. Dignificar a los cuerpos policíacos, generarles mayor capacitación, generarles este amor a su trabajo, ¿no? Es que es fundamental, es algo, es como ser un astronauta, ¿no? Actualmente. Es correcto, la verdad es que es un programa, es una actividad de altísimo riesgo. Así es. Y me parece que en ese sentido tenemos que valorarla. Y en contraparte, además de trabajar con la Policía Municipal para capacitarla, equiparla, mejorarla, brindarles certeza jurídica de tal manera que ellos sepan que a lo largo de su vida podrán ser policías toda su vida y eso les va a permitir darles una vida digna a ellos mismos y a sus familias. Tiene que haber un sistema de compensación para ellos que no esté vinculado a la jerarquía, sino que esté vinculado a la evaluación de sus resultados. En fin, como platicábamos hace unos minutos, primero conocer la dinámica social, la dinámica en los hogares, la dinámica en las empresas que generan condiciones donde la criminalidad pareciera estar floreciendo. Por otro lado, conocer las condiciones de trabajo de nuestros policías, qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren para estar en condiciones de certeza y desarrollar su trabajo con profesionalismo. Esos dos, entre otros 4 elementos, son los que estamos analizando en el seno del comité consultivo y que se están convirtiendo en una metodología, en un modelo de policía para el Estado de México. El gobierno actual, el gobierno de la República, hace cosa de un mes, aprobó algo que se llama el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Digamos que esa es una propuesta a nivel nacional de cómo deben operar las policías federal, estatales y las municipales. Lo que estamos haciendo nosotros al amparo de ese documento es hacer la versión mexiquense. ¿Cómo tendría que ser la policía municipal en el Estado de México que cumpla con las funciones que todos esperamos de ellos? Que se conviertan en facilitadores de la vida social, que se incremente el número de denuncias, que esa policía pueda y sepa investigar, y al final, que en una tarea de proximidad social, de proximidad con la comunidad, esos vecinos uniformados nos lleven a restablecer la cordialidad y la armonía en las calles, pueblos y colonias de nuestros municipios. Claro. Pues yo estoy seguro que si toda la sociedad nos comprometemos y de la mano del gobierno en estas estrategias a través de este tipo de trabajos que se realizan como este comité consultivo, pues estaremos logrando una seguridad mayor en nuestro país y ver a los policías como nuestros amigos y que ellos nos vean como pues a quien tienen que proteger, ¿no?
Somos miembros de la misma manada. A mí me parece muy buena señal que el instituto haya tomado esta iniciativa, el Instituto de Administración Pública del Estado de México, y no es sino corresponder a una señal que el gobernador Alfredo del Mazo ha dado. Recordemos que de los 5 pilares de su plan de desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, el quinto de estos pilares tiene que ver justamente con la recuperación de la seguridad y la paz. Es un compromiso que él asumió y está empeñado en trabajar en esto. Lo que se está haciendo dentro del instituto no es sino tratar de contribuir para que en los 4 años que restan a su administración, un poco más, tengamos muy buenos resultados para todos. Pues yo quiero agradecerle muchísimo, maestro, el que haya estado con nosotros y que nos haya permitido conocer un poquito sobre este trabajo que viene realizando el Instituto de Administración Pública del Estado de México en materia de seguridad. Vemos que, bueno, pues urgen este tipo de reflexiones, de ejercicios y que tengan resultados. Muchas gracias, maestro Arturo Huicochea Lanís, integrante de este Comité Consultivo de Seguridad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al instituto y muchas gracias a quienes nos escuchan.